Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la puntualidad y por estar acá. Hoy vamos a comenzar con algo que llamamos el Pre-Tour de Cyber Days. El Pre-Tour de Cyber Days es este momento previo a nuestro gran momento del año que sucede en octubre, en el que comenzamos a acompañar a todas las empresas que quieren potenciar sus resultados de ventas en línea. Así que vamos a estar realizando diferentes webinars con contenido, créanme, de alto valor. Hoy es el primero de ellos y para eso nos acompaña Jorge Vélez del equipo de Banapay. Hoy van a conocer un poco más acerca de ellos y ahora le voy a dar la palabra, pero antes quiero contarles que en este Pretour vamos a estar teniendo estos webinars en donde lo que buscamos es que ustedes puedan estar al día de todas las innovaciones, no solo en tecnología, sino sobre todo en comercio electrónico. Y por eso es que este año buscamos a varias empresas de tecnología y fintechs que están abordando el tema de inclusión financiera porque eso impacta directamente en el crecimiento del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque permite que más usuarios puedan usar los canales digitales de compras en línea, ya no solo con un modelo tradicional de pago o de compra, sino con nuevos modelos. Específicamente este modelo de Buy Now, Pay Later lo hemos estado analizando en países vecinos como Colombia y de hecho en Colombia también realizan el Hot Sale, que para quienes no conocen el Hot Sale o el Cyber Days es este evento que realizamos desde Cámara de Comercio con el fin de impulsar las ventas en línea. Nosotros disponemos a las empresas una plataforma en donde pueden aprovechar a tener esta vitrina digital para promocionar sus ofertas y descuentos al público durante 5 días en octubre. Entonces, este modelo de negocio que hoy vamos a conocer más a fondo, lo estuvimos analizando con los colegas de Colombia y nos pudimos dar cuenta que definitivamente es el atractivo que permite que el consumidor digital incremente su volumen de compras o que se interese realmente en las compras al tener estos nuevos modelos de pago, que básicamente, pues ahora Jorge nos va a contar más, pero funciona como ahora estoy haciendo mis compras y puedo planificar pagar hasta dentro de unos meses. Además, con métodos de pago digitales y ya únicamente, ya no solo únicamente en efectivo. Cuando hablamos de inclusión financiera, fintechs como Bana también permiten que hoy el consumidor pueda acceder a microcréditos que le permitan resolver em, compras de último minuto o compras urgentes. En realidad hablamos siempre del ejemplo de qué pasa si hoy se nos arruina la refrigeradora. Mañana probablemente no todos pueden hacer una compra inmediata, excepto si tenemos estos nuevos modelos de pago y también de compra. Entonces, por eso es que este año Banapay no solo es un colega dentro del ecosistema digital, sino que son aliados estratégicos del evento de Cyber Days. Este año se unen al evento como aliados estratégicos, así que por ahí los van a estar viendo junto a nosotros participar de estos espacios, pero también con una propuesta de valor muy interesante hacia el consumidor. Finalmente, eso es lo que queremos, que ustedes como empresarios puedan obtener nuevas herramientas, nuevas tecnologías, innovar en sus modelos de negocio digitales, pero también, por supuesto, que el consumidor tenga toda una propuesta de valor desarrollada para que, de nuevo, pues siga fiel al canal de compras digital que hoy lo vemos crecer definitivamente día con día. Mi nombre es María Canagüí, yo soy coordinadora del Departamento de Comercio Electrónico en Cámara de Comercio. Tengo el gusto de estar liderando el proyecto de Cyber Days para este año y si quieren más información, pues aquí en el chat les vamos a dejar nuestros datos de contacto para quienes todavía no se han sumado al proyecto.
Sin más, Jorge, bienvenido. Te dejo el espacio para que nos cuentes más sobre ti, sobre el rol que estás cumpliendo en Bana y pues luego pues nos compartas toda la información que nos traes hoy a este espacio. Si van teniendo consultas, las pueden dejar en el chat y vamos a hacer un espacio para irlas resolviendo. Buenísimo, muchas gracias, María. Gracias por el espacio al Departamento de Comercio Electrónico de Cámara de Comercio. Es un gusto poder arrancar este espacio de webinars que seguro generarán mucho valor para sus empresas. Em, es una herramienta, lo que vamos a conocer hoy, que promueve de sobremanera la inclusión financiera, tanto digital como offline en nuestro país. Es Buy Now, Pay Later ha sido una realidad en los últimos años, impulsada mayormente desde la pandemia. En Europa, Estados Unidos y en Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, etcétera, ya es una realidad bastante fuerte. Entonces, Bana desde hace aproximadamente 12 meses lo empezó a hacer realidad en Guatemala. Es interesante cómo múltiples comercios nos buscaban proactivamente para que finalmente lo trajéramos a Guatemala y qué buenísimo que ya se dio pie para que arranquemos, ¿verdad? Entonces, empecemos. Mi nombre es Jorge Vélez. Yo soy Product Lead en Vana desde hace un año. Entonces, estamos construyendo este producto, apalancándonos de lo que ya Vana ha construido en los últimos 8 años con el crédito de libre uso, ¿verdad? Entonces, Vana tiene estos dos productos, el crédito de libre uso en efectivo y el crédito de consumo en comercios a través de financiamientos de 60, aproximadamente de 60 días, que es el más común, hasta 12 meses. Entonces, ¿qué es Buy Now, Pay Later, verdad? Pongámonos todos en el mismo nivel de información. Buy Now, Pay Later, o como sus siglas en inglés significan en español, compra ahora y paga después, es un método de pago que permite a sus clientes realizar consumos en sus comercios, realizando pagos en quincenas o en mensualidades. Em, Estos financiamientos se dan normalmente en quincenas, es lo más común en países vecinos, y son a corto plazo, ¿verdad? El formato más común es hasta 60 días o 4 quincenas, ¿verdad? ¿Qué se necesita para poder utilizar Buy Now, Pay Later, verdad? Nuestros clientes, digamos que estamos acostumbrados a un ecosistema de pagos en cuotas a través de tarjeta de crédito. Y la particularidad de Buy Now, Pay Later es muy conocido porque no se necesita una tarjeta de crédito, no se necesita acceso al sistema tradicional de crédito para poder optar, ¿verdad? Es un método de pago digital, por tanto, yo me puedo registrar en pocos minutos desde la comodidad de mi casa, trabajo, desde mi celular o PC, ¿verdad? Entonces, yo realizo el onboarding a este mundo y en cuestión de minutos yo tengo habilitada una línea de crédito que me permite hacer compras en múltiples comercios, ¿verdad? La oferta de plazos es bastante dinámica, depende mucho del histórico y del scoring del usuario, pero el usuario tiene opción a 0% de intereses, ¿verdad? No es la realidad en la mayoría de las ofertas y de plazos, pero por ejemplo, si vemos a un usuario que tiene un alto riesgo, cero historial, entonces el riesgo es más alto, entonces el interés ahí empieza a aparecer, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, ese es el concepto de Buy Now, Pay Later. Entonces, ¿para quién es este método de pago? ¿Verdad? Hemos ido descubriendo que hay una tropicalización bastante interesante en Guatemala, aunque en países bastante desarrollados se ve otra realidad. Sucede porque el estatus de bancarización, el estatus de la economía es bastante diferente. Pero tropicalizándolo a Guatemala, digamos que puede ser
para aquellas personas que no tienen acceso al sistema de crédito tradicional. Y si hablamos de bancarización, principalmente, actualmente se da en clientes que están subbancarizados y bancarizados. Pero vamos a conocer más adelante cómo Buy Now Pay Later también trae inclusión financiera, ya que está empezando a llegar a clientes que no están bancarizados. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Me gustaría profundizar aquí un poquito. El cliente subbancarizado, para el que no está familiarizado con el término, tiene acceso a la banca, pero usa un set bastante limitado de productos. Puede ser una cuenta de ahorro monetaria, puede o no usar tarjeta de débito, no tiene tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ese usuario sí usa la banca, pero no tiene una tarjeta de crédito, no tiene financiamiento a plazos o a cuotas, ¿verdad? El no bancarizado ni se diga. Y el bancarizado, aunque creíamos que no había un nicho o una oportunidad de penetrar Buy Now, Pay Later ahí, sí estamos viendo un 20% de nuestros usuarios vienen de la bancarización, es decir, tienen tarjeta de crédito, pero todos sabemos que tener una tarjeta de crédito no implica que yo tenga un extra financiamiento para realizar compras a cuotas, ¿verdad? Entonces ahí es donde está lo interesante. O el límite de crédito que el banco me asignó es bastante bajo y no me da lo suficiente para poder financiarme en mediano y largo plazo. Entonces, prácticamente estamos viendo una aplicación de este método de pago en cualquier nicho de bancarización. Por último, este ha sido uno de los factores de más éxito para este método de pago, es que estos usuarios buscan tener control de sus consumos, transparencia y simplicidad. ¿Qué significa control y transparencia en este contexto? Primero, el usuario necesita saber cuánto se le está cobrando, ¿verdad? Necesitamos dar transparencia sobre los costos, si hay intereses, cuántos de intereses, en caso que yo me llegue a atrasar, cuánto voy a pagar. Em, Ese es un contexto, ¿verdad? En cuestión de costos. Segundo, en cuestión de plazos, fechas específicas con montos específicos. Es decir, desde el momento que yo estoy haciendo una compra, yo podré saber cuánto voy a pagar y en qué fechas lo voy a pagar, ¿verdad? Em, y la simplicidad de poder hacerlo desde mi casa sin estar llenando formularios complicados, sin pasar tráfico, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, podríamos decir que esa es la descripción del usuario que potencialmente utilice este método de pago. Continuando, dando unos insights sobre el estado actual de las herramientas de pago en Guatemala, vemos que aproximadamente el 35% de los guatemaltecos tienen acceso a una cuenta de banco, guatemaltecos adultos. Aquí empezamos a entrar en el terreno de la subbancarización, ¿verdad? Y el 15% de los guatemaltecos adultos tienen una tarjeta de débito. Pasándonos a tarjeta de crédito, el 9% tiene acceso a esta herramienta de pago. Em, pero como decíamos, no significa que este 9% ya por default tenga acceso a financiamiento por plazos, ¿verdad? En cuanto a la penetración de smartphones, Guatemala es ridículo la cantidad de smartphones que hay. Hay más smartphones que personas, pero no significa que todo el mundo tenga acceso a un smartphone, ¿verdad? En Latinoamérica vemos que aproximadamente el 70% de la población tiene acceso a un smartphone. Así que para nuestro target group parece no ser un problema el tema del acceso a Internet o acceso a smartphones, ¿verdad? De igual forma, empezamos a ver ya en la región, en México, por ejemplo, que Buy Now, Pay Later ya está empezando a utilizarse en formato tarjeta física. Entonces, hay un abanico de posibilidades para dar acceso a estas herramientas a los usuarios en Guatemala. Entonces, ¿qué es atractivo, verdad? Profundizando un poco más en esos atributos que hablábamos al inicio. ¿Qué es atractivo de Buy Now, Pay Later para los usuarios? Los costos ocultos que hablábamos, ¿verdad? Un usuario
cuando ve en un e-commerce que empiezan a aparecer costos durante el checkout, ahí es donde el drop del funnel se viene, ¿verdad? Estaba leyendo un estudio el otro día de Stripe acerca de ese drop, ¿verdad? Cuando el usuario va viendo esos costos a lo largo de su journey, es lo que implica que el 49% de los checkouts se caigan. Entonces, es bastante importante desde el inicio dar un pricing real y que el usuario conozca, ¿verdad? La simplicidad, ¿verdad? Como lo decíamos, el usuario puede registrarse de forma rápida, self-service, desde su teléfono, con solo tener verificada su identidad, tener su DPI, opcionalmente una tarjeta de débito para poder hacer sus pagos. Con eso yo ya puedo tener acceso a financiamiento, ¿verdad? Algo bastante importante es que las fintech que construyen Buy Now, Pay Later lo hacen a través de un scoring progresivo. Entonces, se cuida bastante que, o sea, obviamente proteger financieramente a la fintech, pero también proteger financieramente al cliente. No queremos que el cliente se sobreendeude y termine quedando mal, ¿verdad? Hemos visto una delgada línea siempre en cuando financiamos a nuestros clientes y ya se pasan de la raya, empezamos a ver efectos negativos, ¿verdad? En las finanzas del cliente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de poder financiar este tipo de productos con Buy Now, Pay Later y con crédito tradicional a través de ese scoring progresivo. El cliente ya vimos que valora mucho los pagos en fechas específicas. Por último, como decíamos, a través de encuestas que hemos hecho a clientes que usan este método de pago, el cliente siempre da el feedback de que valora bastante la marca y el método de pago, ya que cuidamos bastante las finanzas del cliente. Es decir, que le vamos a permitir comprar solo lo que puede pagar, ¿verdad? Eso se va descubriendo conforme pasa el tiempo y conforme el cliente va consumiendo utilizando este método de pago. Vamos a entrar en profundidad sobre cómo funciona este método de pago en 4 simples pasos, ¿verdad? Primero, el discovery del usuario en el comercio, ¿verdad? Nos vamos a enfocar hoy en comercio electrónico, que ha sido uno de los sectores donde más éxito ha tenido este método de pago. Es bastante importante estar conscientes de que el usuario va a aumentar la probabilidad de convertir en el checkout del e-commerce si ve opciones de pagos. Entre más opciones de pagos le demos al usuario, obviamente vamos a tener una mejor conversión. Pero analizando esta estadística bastante interesante, eh, vemos que cuando el usuario ve Buy Now, Pay Later en un website, se han visto conversiones, incrementos de conversión de hasta el 20% en el checkout porque el producto se vuelve asequible, ¿verdad? Se vuelve factible poder comprar ese producto que ya sea aspiracional o no. Entonces, por ejemplo, el cliente ve estos tenis New Balance que cuestan 900 quetzales y desde el discovery, desde la página del producto, el usuario ya ve que los puede obtener en 3 pagos de 300 quetzales, por ejemplo. Entonces, desde ahí estamos sembrando esa semilla y esa factibilidad de poder adquirir el producto, ¿verdad? Em, entonces, otro insight bastante relevante es que el 87% de los usuarios afirman que el precio a la hora de comprar online es lo que más influye en su compra. Es bastante obvio, pero viéndolo desde la parte de oferta, promoción, no necesariamente tenemos que modificar ese pricing, ¿verdad? Sino con dar el pricing financiado, el usuario es donde ya se convence de comprar, ¿verdad? Entonces, paso número 1, darle las opciones al usuario bastante temprano. Paso número 2, obviamente, ya en el checkout, el usuario puede visualizar todas las opciones de pago y acá empezar a educar al usuario sobre cómo funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo pagos quincenales. ¿Cuántos pagos? Bueno, tengo hasta X pagos.
y los montos de los pagos, ya incluyendo todo lo que se tenga que incluir, es de tanto. ¿Cuál es la herramienta con la que yo voy a estar pagando, verdad? Porque es uno de los retos bastante fuertes en Guatemala es que no se termina de relacionar cuotas o, digamos, separar cuotas con tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, es algo progresivo que vamos a ir construyendo varios players que traemos esto a nuestro país, indicando de que con efectivo o con tarjeta de débito yo puedo tener acceso a financiar mi producto en varios pagos, ¿verdad? Como paso número 3, ya que el usuario cerró su carrito de compras, él conoce cuáles son las opciones o planes de pagos con los que puede comprar su producto, ¿verdad? Entonces el comercio en este caso quiere cobrar 900 quetzales. El cliente entonces tiene estas opciones, ¿verdad? Tiene 3, tiene 5, tiene 8 paguitos quincenales que ya incluyen todos los costos de comisión, intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre los partners de Buy Now Pay Later buscan dar una opción sin intereses. En este caso, la oferta de menor plazo es la que tiene cero intereses, ¿verdad? Y es un punto de entrada para que el usuario conozca el producto, ¿verdad? El usuario que no tiene acceso al sistema de crédito tradicional, cuando ve estas opciones de plazos, es donde convierte, ¿verdad? Yo cuando miro 130 quetzales y los puedo hacer en 8 pagos, sí, es factible para mí dar ese pago y poder adquirir mi producto, ¿no? Por último, la transparencia de la que hablábamos. Acá yo puedo conocer las fechas exactas en donde vamos a hacer los pagos y los montos exactos, ¿verdad? Em, y bueno, por último, y no tema menor, más adelante vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el abanico de formas de pago que yo como usuario tengo para poder hacer mi compra? Buy Now, Pay Later es muy común verlo en formato tarjeta de débito para poder hacer estos 3 pagos que ven acá. Entonces, la dinámica más común que van a ver a nivel mundial es de que el usuario afilia una tarjeta de débito y a esta tarjeta se hacen los cobros de estos pagos, ¿verdad? Pero como lo hablábamos al inicio, tropicalizarlo a Guatemala es bastante interesante, ya que los índices de bancarización no son los ideales. Entonces, en las siguientes semanas, va a estar haciendo el rollout de otras formas de pago, em, apalancándose siempre de lo que ya se ha construido a través del crédito tradicional. Es decir, efectivo, ¿verdad? El usuario que no tiene una tarjeta, no tiene cuenta bancaria o que la usa de forma parcial, va ahora a poder también realizar sus pagos en efectivo, en puntos de pago o a través de depósitos bancarios, ¿verdad? Básicamente, cuando el usuario termina de hacer su compra, hace el primer pago y la compra queda cerrada, el comercio ya puede despachar, ¿verdad? Entonces, así es como funciona Buy Now, Pay Later, básicamente. ¿Qué hay acerca del fraude que normalmente todos los que estamos aquí, no sé si hemos vivido la experiencia seguro que sí, ¿verdad? Porque es un webinar relacionado a comercio electrónico. Hemos vivido el dolor del fraude, ¿verdad? En nuestros rollouts de e-commerce. Em, el procesar pagos de forma digital es un dolor de cabeza comúnmente para los comercios y no debería de ser así, ¿verdad? El comercio debería enfocarse en su labor de hacer rollout y el go-to-market de los productos, y deberíamos de tener una red de procesamiento de pagos que se encargue de eso, ¿verdad? Esto es lo que trae Buy Now, Pay Later también al comercio electrónico. Em, Digamos que el sistema antifraude de Buy Now, Pay Later lo podemos resumir en 3 aristas principales. La primera, y que es la más fuerte, la que más dolores de cabeza normalmente genera, es la verificación de identidad de nuestros usuarios. Asegurarnos de que la persona que está haciendo la compra es quien dice ser, ¿verdad? Van alrededor de los últimos años.
de los 8 años que tiene de haber hecho rollout de los microcréditos o nanocréditos en Guatemala, ha construido un ecosistema bastante robusto, lamentablemente no apalancándose de herramientas existentes, sino que toca a veces también construir herramientas in-house, ¿verdad? Ya que el ecosistema digital en Guatemala todavía no es lo suficientemente fuerte como para apalancarnos de algo existente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de verificación de identidad, estamos hablando de verificación biométrica, asegurarnos que el documento que el usuario está utilizando de verdad existe y fue emitido por el RENAP, asegurarnos de que tenemos las herramientas antifraude para detectar posible fraude masivo o fraude más focalizado, eh, asegurarnos que el usuario se loguea solo desde un dispositivo y que si empieza a haber un comportamiento de red en donde el usuario empieza a loguearse en varios dispositivos o múltiples cuentas en un mismo dispositivo, bloqueamos eso, etcétera, ¿verdad? Entonces, Pana da ese respaldo. Nos aseguramos de que el cliente que está utilizando el método de pago ya fue verificado y en el peor de los casos, en el que haya una alerta o algo que no, digamos, la inteligencia artificial o las herramientas digitales no logren frenar, siempre human as fallback, ¿verdad? Como pongo acá. Es decir, siempre hay un agente de riesgos que está verificando que el cliente es quien diga, quien parece ser. Entonces, incluso haciendo verificaciones por llamadas, etcétera, logramos confirmar que la persona es quien dice ser. Segundo, que es uno de las patas más fuertes en FinTech, es el underwriting de un usuario o los equipos de data science, expertos en predicción de riesgo, que están construyendo modelos para que nos aseguremos que el usuario tiene el scoring que debería tener y que podemos predecir riesgo o fraude. Bien, ¿verdad? Y en cuanto a procesamiento de pagos, el procesamiento de tarjeta, que es el dolor del que hablábamos al inicio, es bastante importante robustecerlo con sistemas antifraude y verificaciones de tarjeta. Digamos que si el cliente está comprando en el comercio uno, 2, 3, 4, cada uno de los comercios tiene que hacerse cargo actualmente de procesar tarjetas, hablando fuera de Buy Now, Pay Later, para asegurarse de que después no les va a venir un contracargo, ¿verdad? Lo interesante de Buy Now, Pay Later es que centraliza esa validación y nos aseguramos de que la persona es la dueña de la tarjeta una sola vez para que esa tarjeta pueda ser ya utilizada en el pago de las cuotas o plazos a futuro, ¿verdad? Entonces, apalancándonos de este sistema antifraude, ya no hay una necesidad de que el comercio implemente N validaciones, medidas para protegerse del fraude. Entonces, es bastante interesante cómo este modelo, al ser digital, eh, permite realizar este tipo de checks, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar un poco también en qué ha sido Buy Now, Pay Later en Guatemala en el último año. Les traigo insights bastante interesantes de comportamiento y de consumo de estos usuarios, ¿verdad? ¿Quién es el usuario que utiliza actualmente Buy Now, Pay Later en Guatemala? No es un secreto que es muy atractivo para la generación Z, generación de jóvenes, pero podríamos resumir que el 70% de los compradores y de los usuarios de Buy Now Pay Later son menores a 35 años. Hemos visto una tendencia bastante fuerte en las nuevas generaciones, chicos de 18 a 23 años que empiezan a utilizar métodos de pago en preferir Buy Now, Pay Later. Nacen utilizando estos métodos de pago digital. Estas personas no quieren irse a parar a una agencia, no quieren llenar formularios, hacer colas y quieren estar en un producto digital que les da transparencia, les da control, ¿verdad? Vemos un uso bastante fuerte, algo muy marcado en hombres,
33% únicamente de los usuarios de Buy Now, Pay Later son mujeres. Y por último, vemos un promedio de ingresos de $750 en Guatemala por hogar para estos usuarios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entrevistamos así en persona a estos usuarios, vemos el valor y cómo cuidan el método de pago. Digamos que puede ser que hayan tenido alguna mala experiencia con bancos, que tengan algún mal récord también incluso en buró. Entonces ya les queda Vana como una opción y lo cuidan bastante, ¿verdad? Entonces, quería llegar a este insight. Cuando estábamos hablando de métodos de pagos, decíamos al inicio que Buy Now, Pay Later es muy común verlo normalmente atado a una tarjeta de débito para poder hacer los pagos, ¿verdad? Los créditos de Bana actualmente también dependen de una cuenta bancaria para poder ser desembolsados, por ejemplo. Pero a pesar de eso, cuando el usuario realiza sus pagos en Bana, vemos que el 48% de esa plata que se recolecta es pagada en efectivo, ¿verdad? Es bastante curioso porque aunque el usuario tenga una cuenta bancaria, el usuario termina sacando ese dinero en efectivo y prefiere manejarlo en efectivo, prefiere tener el control. Obviamente hay un efecto de cómo se maneja la economía y los métodos de pago en Guatemala, y por eso es que vemos, prácticamente esto se traduce en subbancarización, ¿no? Entonces, naturalmente, el método de pago Buy Now, Pay Later de Bana en Guatemala, que se llama BanaPay, nació con tarjeta, pero los usuarios terminan pagando sus créditos en efectivo, ¿verdad? Inician con una tarjeta y terminan aproximadamente el 25-30% de esos usuarios eh, terminan en cash. Entonces, vemos un potencial bastante fuerte, sobre todo en el interior de hacer que Buy Now, Pay Later sea una realidad con efectivo, ¿sí? Em, otro insight que les traigo acá es cómo se ha movido Buy Now Pay Later por nivel de industria en nuestro país. Como ustedes logran apreciar acá, compras en línea, e-commerce es el que predomina el volumen de ventas. Esta data es de enero a julio. Digamos que el comercio electrónico tiene sus barreras, pero también tiene sus beneficios bastante fuertes. El usuario se convence a sí mismo de utilizar el método de pago eh, al ser 100% digital. Se habla completamente con la experiencia e-commerce. Entonces, vemos que podemos optimizar bastante el funnel de conversión de un e-commerce eh, a través de herramientas digitales, ¿verdad? Sin promover a vendedores en tiendas, sin estar jugando con el abanico de métodos de pago. El usuario elige la opción que más le convenga, ¿sí? Vemos bastante crecimiento en el sector de moda y calzado en los últimos meses. Prevemos un crecimiento de 300% para el 2026, y se habla bastante con cómo se han movido las industrias en Buy Now Pay Later a nivel mundial, ¿verdad? Zapaterías es uno de los sectores que más ha tenido éxito, y sobre todo por la parte de los jóvenes, ¿verdad? Que buscan siempre tener variedad de sneakers, etcétera. Un sector que nos sorprendió bastante este año es el sector salud, con clínicas dentales, ópticas. eh, es un sector bastante interesante. Es más un consumo de necesidad que de impulso, ¿verdad? A diferencia de zapaterías y de online shopping. Entonces, vemos un comportamiento muy sano en esta cartera y por lo tanto lo estamos impulsando bastante. Entonces, estamos implementando ciertas reglas con esta industria para promoverla aún más. Por ejemplo, garantizar que siempre vamos a dar financiamiento ahí cuando hay una necesidad. Entonces, bastante exitoso salud.
¿Qué vemos para el 2026, verdad? Que aún no está cubierto actualmente en Guatemala y que hay una oportunidad bárbara. Nuestros usuarios incluso lo piden bastante. em, la parte de supermercados, ¿verdad? Consumo más a corto plazo. Digamos, estos créditos son bastante interesantes porque son más a corto plazo de lo que ya tenemos actualmente. Podríamos hablar de créditos a 30, 45 días. Viajes y belleza, ¿verdad? Ahí vemos bastante oportunidad, ha sido bastante exitoso en la región. Y por último, autopartes, repuestos, servicios a mi carro, servicios a la moto, que también son de necesidad, ¿verdad? Entonces, bastante interesante el panorama. Esto es bastante fresco y por lo tanto se va a ir modificando esta gráfica y seguro conforme se vayan subiendo muchos más comercios a esta ola, vamos a ver cambios de comportamiento de consumo muy interesantes en Guatemala. Entonces, para terminar, en resumen, si podemos resumir viéndolo desde la vista de negocio, desde la vista de comercio, ¿qué nos da Buy Now, Pay Later? ¿Qué beneficios puede traer hacia nuestros negocios, verdad? Número uno, estamos viendo naturalmente, de forma orgánica, que la base de usuarios que estaba dormida en cuanto a consumo en comercios de impulso, de necesidad, etcétera, empiezan a utilizar este método de pago. Antes no lo tenían y no tenían la capacidad de comprar los tenis que veíamos al inicio, o no tenían la capacidad de irme a hacer los brackets porque es un costo que con un ingreso de $750 por familia no me puedo permitir. Entonces, hemos visto cómo nuestros comercios afiliados a Banapay empiezan a tener un incremental por nuevos clientes, ¿verdad? Clientes que antes no podían adquirir el producto y que ahora lo pueden hacer porque diluyen ese consumo en varios pagos, ¿verdad? Segundo, de la base existente de usuarios de estos comercios, se empieza a ver un ticket promedio más alto, ¿verdad? Hay un delta ahí positivo muy interesante. Cuando, si hablamos solo de comercio electrónico, hay un insight de los procesadores más grandes de pagos en Estados Unidos, en donde al implementar Buy Now, Pay Later, se ve un 14% de incremento en revenue para estas empresas, ¿verdad? Solo con implementar esta nueva opción de pago. Entonces, lo estamos viendo en Guatemala también y se está incentivando bastante, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que darle el empujón al método de pago para que esto se conozca y sea un éxito. Em, ¿qué pasa con el negocio, verdad? Con respecto al fraude, con respecto a las cuotas, etcétera. Como negocio, como comercio, no nos tenemos que preocupar por la parte de fraude y por la parte de cómo el usuario paga, ¿verdad? Eh, los procesadores de Buy Now Pay Later, en este caso Vana, eh, se encargan de manejar esa logística con el cliente y el comercio recibe todo en un pago completo, ¿verdad? Ese es el negocio, ¿verdad? El riesgo es el negocio de Vana. En cuanto a implementación, ¿qué tan complicado puede llegar a ser? ¿Verdad? Es bastante interesante, ya que al ser un método de pago digital, ya estamos desarrollando todo el set de conexiones, plugins para los distintos frameworks de e-commerce que existen, ¿verdad? Dígase Shopify, WordPress, Vitex, etcétera. Entonces, estamos buscando que sea algo bastante fácil de implementar. Y si tienes un comercio con un website custom o hecho a la medida, entonces es bastante sencillo la implementación. Digamos que consiste en, podríamos decirlo, en 2 o 3 pasos. La generación de la sesión de pago, escuchar que el cliente ya hizo el pago
y en el caso de que haya una anulación, también automatizar esa anulación. Nosotros somos fan de disminuir las operaciones manuales, entonces hay un ecosistema técnico de APIs que ya tenemos a disposición pública para poder integrar nuestros e-commerce a Buy Now, Pay Later, ¿verdad? En el caso de que tengamos el e-commerce conversacional, ¿verdad? Conversational commerce, como se le conoce, no hay que subestimarlo, es bastante fuerte, ustedes mismos lo saben. Tenemos bastantes comercios que su fortaleza es el comercio conversacional más que el e-commerce tradicional en web, ¿verdad? El tener una asistencia de alguien que me apoye o hasta de un bot con inteligencia artificial em, facilita al usuario la decisión de compra. Entonces, tenemos varios formatos de poder vender, digamos, la tienda física, el e-commerce web, e-commerce conversacional, generando links de pagos, ¿verdad? Y todo pudiéndose automatizar. Entonces, contamos también con la transparencia desde el portal de comercios para que se autogestione toda la operación con el Buy Now, Pay Later. Es bastante sencillo de implementar y no hay costos de afiliación o de suscripción, ¿sí? Entonces, básicamente con eso resumo este webinar. Entonces, empezamos el espacio de preguntas. Muy agradecido por su participación y aquí estoy a las órdenes para lo que necesiten. Vamos a colocar ahí, en caso de que les interese más información, pueden ponerse en contacto con nosotros. Les paso el link aquí por el chat para que si les interesa tener ya una reunión uno a uno, podamos gestionarla. ¿Sí? Muchas gracias, Jorge. Hay algunas preguntas, si quieres te voy leyendo, vamos a ver. Hay una que habla sobre costos para los establecimientos. ¿Cuáles son los costos para establecimientos? No sé si tienes el dato o si va a depender del giro de negocio y también el proyecto. Sí, gracias por la pregunta. Depende de la industria, ¿verdad? Pero hay una comisión porcentual base que es muy cercana al costo de procesar tarjeta de crédito o débito. Algo interesante de Buy Now, Pay Later es que el comercio no tiene una comisión dinámica dependiendo del plazo que elija el cliente, ¿verdad? Como sucede normalmente con tarjeta de crédito. Entonces es una comisión porcentual fija eh, que se negocia con el agente de ventas, ¿verdad? Ahí, como les digo, les voy a pasar el link donde pueden registrarse para que nosotros nos pongamos en contacto y que se negocie esa comisión. No sé si con eso respondí la pregunta. Gracias, Jorge. Hay una segunda pregunta bastante relacionada al tema de comisiones, pero básicamente ahora lo respondiste. Yo, para ampliar, pues sabemos que en el mercado hoy las comisiones de bancos están en un rango bastante similar y que evidentemente al contar con soluciones como Bana o como de banco tradicional, pues sabemos que el pago que se realiza es de un porcentaje de comisión por venta, quizá ahí para quienes no han implementado este tipo de modelos de pago para sus consumidores. Realmente en el mercado es bastante usual, pero me parece que ya estamos logrando que en Guatemala exista un rango más similar de comisiones. Exacto. Em, hay dos preguntas que van relacionadas un poco por un lado, preguntan si Bana tiene puntos físicos en el país para que los usuarios puedan pagar o comprar en efectivo y cómo funcionarían en una tienda física. Buenísimo, gracias por la pregunta. Nosotros actualmente nos apalancamos de una red de colecturía de pagos que se llama Aquí sí. Entonces usamos todos esos puntos de collection, dígase Super 24, Maxi Despensa, etcétera,
en donde el cliente puede hacer sus pagos y también en bancos, ¿verdad? Si es en formato cash, el cliente puede abocarse a un banco para poder hacer su pago. Em, entonces, hay algo interesante que estamos empezando a lanzar justo ahorita en el mes de septiembre, a partir de la otra semana, específicamente para Buy Now, Pay Later. El mismo cliente está pidiendo poder pagar en efectivo esto, como sus pagos, como les decía. Entonces, vamos a empezar a tener un ecosistema híbrido de cash collection con los comercios. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Como Buy Now, Pay Later requiere que el primer pago se realice al momento de la compra. Entonces, el mismo comercio se convierte en un punto de colecturía. Obviamente, ese primer pago no está sujeto a comisión. Entonces, el cliente, si va a hacer una compra de 900 quetzales, hace el primer pago de 300 quetzales con el comercio y los otros 600 se queda pagándolos de forma financiada a Habana, ¿verdad? Ese es otro formato de cash collection que estamos por lanzar. Súper, súper, Jorge. Se ve como ha sido un modelo de negocio escalable, justamente que piense en todos los puntos de dolor al final de ese usuario, ¿verdad? Que quiere adquirir la opción de crédito, pero que luego pues quiere también gestionar de una manera eficiente sus pagos. Hay otras dos preguntas que se refieren a el máximo del monto de 3.000 quetzales. Creo que tú lo mencionaste y yo quisiera también ahí mencionar que como cámara nos gusta esta alianza con ustedes porque ustedes siempre en sus charlas hablan sobre la conciencia del sobreendeudamiento de las personas, ¿verdad? Por eso yo ponía el ejemplo de si se me arruina un refrigerador y todos los días tengo que tener los alimentos de mi familia o propios en buenas condiciones, pues el refrigerador se vuelve indispensable, pero quizá mañana no voy a poder ir a comprar uno nuevo porque no tengo justo los 2.000, 3.000 que me pueda costar la refrigeradora más económica. Entonces, habla muy bien de cómo el usuario puede resolver esos dolores inmediatos. Y alguien pone en los comentarios el ejemplo de medicamentos, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, necesita urgente 3.000 en medicamentos, podría solicitar el préstamo y pagarlo en cuotas sin intereses. Sí, digamos, por ahora todavía no hay farmacéuticas afiliadas, pero sí están en la cola de comercios. Entonces, nosotros hemos ido haciendo rollout de este método de pago por industrias, ¿verdad? Cada industria es bastante diferente y hemos hecho ajustes al producto para adaptarnos a cada una de ellas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es un sector muy interesante que también el cliente lo está pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que ser también consciente con las comisiones, con las condiciones de pago que se le da a cada una de las industrias, dependiendo del tipo de consumo que hace el usuario. Me hacías la pregunta de los 3.000 quetzales, ¿verdad? Es muy dinámico, ¿verdad? Esto conforme más data hay, el ecosistema de data science también se vuelve muy interesante y hay más información para tomar decisiones más efectivas. Entonces, depende mucho del comportamiento del scoring que tenga el usuario. Es un scoring gradual, ¿verdad? Algunos clientes tienen 1.000 quetzales de inicio, otros tienen 3.000, también depende mucho de la industria. La industria de salud, el ticket promedio es muy cerca de los 3.000 quetzales, entonces ahí se ve que el cliente también tiene un comportamiento más saludable de pago y sí se le dan los 3.000 quetzales, ¿verdad? Pero ya estamos empezando a hacer eh, un incremento en esas líneas de crédito. También estamos empezando a hacer rollout de este método de pago para compras de más largo plazo. em, por ejemplo, electrodomésticos, etcétera. eh, Pagos de hasta 12 meses, montos de hasta 12.000 quetzales, por ejemplo. Entonces, va a ser bastante dinámico dependiendo de la industria, ¿verdad? Y dependiendo del scoring del usuario.
Exacto. Súper, muchas gracias, Jorge. La verdad es que habla muy bien también del crecimiento de, como tú bien dices, de la industria y del ecosistema digital, el comportamiento del usuario tan relevante que se vuelve eh, no perderlo de vista y que sea más bien el punto de partida para nuestras estrategias, porque el usuario es el que va marcando la demanda, como lo hemos visto desde hace miles de años, pero también va marcando las necesidades y los modelos que para él hoy son necesarios y en un mercado como Guatemala puntualmente, ¿verdad? Por eso mencionaba yo al inicio esto, en países vecinos como Colombia y otras regiones ya se ha visto, ya tiene una mayor penetración, pero me encanta cómo podemos irlo entendiendo y mejorándolo en función de escuchar al usuario, nosotros conocer muy bien a la industria y cada uno de los empresarios poder saber exactamente hacia dónde quieren dirigir sus modelos de negocio. Creo Exacto. que me hace falta una pregunta que es si la acreditación al comercio la realizan en su totalidad o conforme el cliente va pagando. Interesante ese Ujú. tema. Como lo mencionaba, ¿verdad? A raíz de que nos hemos vuelto expertos en el tema de antifraude y en conocer bien el usuario y en asumir riesgo, ¿verdad? El crédito es un negocio de riesgo. Entonces, el comercio obtiene su liquidación completa al siguiente día de que el usuario hizo la compra, ¿verdad? Es muy similar a cómo funcionan las liquidaciones de tarjetas. Entonces, el cliente ya se queda pagando su financiamiento con Bana y el comercio se despreocupa de esa parte, ¿verdad? Del payback del usuario. Exacto. Súper, y hay una siguiente, yo ya me sé la respuesta, pero primero me encanta que estén haciendo tantas preguntas porque eso habla muy bien de la novedad de BanaPay. De verdad, muchas gracias, Jorge. Ahí le daré mis comentarios al equipo de que ha sido muy fructífero, la verdad, hasta día de hoy, por las pocas semanas que llevamos como aliados estratégicos y todo lo que se viene, la verdad es que yo creo que va a ser bien importante para el comercio electrónico y para los negocios de Seguro. los que están hoy aquí presentes. Pero alguien nos comenta que justamente también es del mercado de farmacia, eh, una categoría bien relevante, medicamentos en comercio electrónico, de hecho. Y la consulta es que actualmente el canal activo digital es WhatsApp Business. Entonces la consulta es si básicamente con WhatsApp Business podemos implementar BanaPay. Sí, la verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido el comercio conversacional en Guatemala. O sea, todavía no tenemos como números exactos, pero vemos que está en la mayoría de comercios es más fuerte que el web. Entonces, nuestra solución ya fue bastante adaptada y diseñada para ese formato de ventas. Entonces, sí, digamos, si es una compra asistida a través de un agente, el agente tiene acceso a la herramienta para poder generar los links de pago y poder recibir la autorización de pago cuando el cliente complete su proceso. O si es una atención no asistida, ¿verdad? Un self-service a través de WhatsApp, Messenger, Instagram. También contamos con la posibilidad de integrar técnicamente el flujo conversacional para que se genere automáticamente el link y que todo fluya automático para que el cliente no tenga que esperar a un agente, ¿verdad? Entonces está siendo bastante exitoso ese formato de ventas. Creo que es muy de Guatemala, muy de Latinoamérica, Cien por ese 100%. formato. 100%, Jorge, ahí ya me yo te respondo. La verdad es que nosotros sí tenemos datos. Sabemos que más del 85% de las personas está haciendo sus compras en redes sociales. Y la segunda favorita es WhatsApp, justamente. Es cultural, como tú bien dices, es algo muy de Guatemala. En otros países más bien me comentan que no se da tanto. En realidad, WhatsApp no. Claro, sabemos que en el sur de Latinoamérica, eh, en Sudamérica me refiero, hay un actor clave que es Mercado Libre.
nosotros no tenemos Mercado Libre. Entonces, gana terreno WhatsApp Business, pero es importante mencionarlo justo como marketing conversacional al final, o sea, no solo son conversaciones, o sea, son personas que están interesadas en comprarme, que yo las pueda asesorar, que yo las pueda acompañar y que hoy, que no sea una tienda en línea, aunque en realidad WhatsApp hoy es el nuevo punto de venta, pero que no sea una tienda en línea ya no lo limita de hacernos crecer nuestras ventas justamente porque ahora tenemos modelos de pago como paga con un enlace, ¿no? O como tú mencionas, pues con Banapay básicamente sí se puede hacer toda el onboarding, digamos, de esta farmacia que nos comentaban. A mí se me perdió el chat. Bueno, no, aquí está. Creo que esas son todas las preguntas. Por ahí creo que Kike había levantado la mano. Si todavía tienes una consulta, nos cuentas. Y si no, seguramente al cierre les vamos a estar mandando contacto del equipo de Bana y más información para que ustedes pues conozcan, ¿verdad? Y puedan hacer una cita, ¿cierto, Jorge, con el Exacto. equipo y poder conocer si su negocio está en un punto clave en el que pueden implementar soluciones como Banapay. Em, Creo que esas son todas las preguntas, entonces le voy a pedir ahí a mi equipo que pueda proyectar imagen de nuestro próximo webinar para contarles nuestro próximo, bueno, antes, Jorge, de verdad, muchas gracias. Un gusto. Un Les dejo ahí un link con más información, ¿verdad? Sobre este método de pago Banapay. Ahí está la información, marcas que actualmente están afiliadas y un formulario para poder eh, ser contactados, ¿verdad? Igual le pediré ahí a María que envíe nuestros datos y correos para que puedan contactarse de forma directa. Que un gustazo y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Jorge. Igual para las marcas que ya han confirmado su participación en Cyber Days, aprovecho a darles la bienvenida. Por ahí les vamos a estar haciendo llegar una invitación para nuestra rueda de prensa la próxima semana. Jorge, también estás invitado y al equipo, así que podemos tener un espacio también de networking ahí presencial y seguir hablando de cómo los negocios pueden potenciar hoy sus ventas en línea. El próximo martes, digo, no el próximo, sino el martes 23 de septiembre, en 2 semanas, vamos a tener el webinar con el equipo de Xpantia. Xpantia es una compañía internacional. Ellos son expertos en ciencias de datos, en entender analizar datos y diseñar propuestas a través de inteligencia artificial para optimizar la operación o procesos dentro de nuestros modelos comerciales. Entonces, vamos a estar hablando sobre sistemas de recomendación para e-commerce. Esto es cómo hago que en mi tienda en línea las personas, cada vez que eligen un tipo de producto, ya la inteligencia artificial pueda recomendarles el producto la próxima vez que quieran comprar o hacer esa recomendación para hacer una venta de cross-selling o de upselling. Eh, Así que este es un webinar gratuito. Pueden registrarse desde ya. Les vamos a estar enviando igual el recordatorio y es el 26 de septiembre con el equipo de Xpantia. Jorge, te agradezco una vez más. Seguimos en contacto y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, nos seguimos viendo. Feliz día.